Soy el doctor Luis Alejandro Rodríguez Hidalgo, del Centro de Excelencia de Tuberculosis del Hospital Regional Docente Trujillo. Hoy hablaremos sobre el plan de control de infección por tuberculosis en los establecimientos de salud. Es importante que el personal de salud sea consciente que existe riesgo de transmisión de tuberculosis en nuestros establecimientos. Esto se puede disminuir si el personal de salud reconoce este riesgo y cumple adecuadamente con el plan de control de infecciones de tuberculosis en cada establecimiento de salud. El Mycobacterium de tuberculosis es un bacilo aeróbico, con resistente a la desecación, y 1 a 100 organismos nos pueden infectar. Un núcleo de gotita mide de 1 a 5 micrones y puede albergar hasta 3 microorganismos. Un paciente bacilífero, al hablar, cantar, toser, etc., puede eliminar 100 a 10.000 millones de bacilos al día. Estos permanecen en el ambiente por horas y cuando alguien respira en ese ambiente se puede infectar y después enfermar. La tuberculosis se propaga en áreas cerradas, con poca ventilación. Ejemplo, hogares, trabajo, transporte. Y los contactos más cercanos, sobre todo intradomiciliarios, tienen mayor riesgo. Es decir, en cualquier lugar sin ventilación donde haya un paciente bacilífero, nos podemos contagiar de tuberculosis. Ejemplo, iglesias, los supermercados, las aulas académicas de la universidad, de la escuela, el transporte público y sobre todo en establecimientos de salud. El personal de salud es más susceptible si desconoce las medidas de control de infecciones y se puede contagiar tanto en la consulta ambulatoria, en hospitalización y sobre todo en emergencia, área muy tuburizada. Además, también se puede contagiar en áreas administrativas, como se ve en este cuadro. En las barras de color rojo vemos que en muchas oficinas administrativas hay riesgo de contagiarse de tuberculosis. Es más probable que la tuberculosis se transmita cuando el personal de salud tenga contacto con otros pacientes, o sea, con enfermos, respecto a los cuales no se sabe que tienen la enfermedad y por tanto no están recibiendo un tratamiento y tampoco han sido aislados del resto de pacientes. Son más contagiosos los que tienen tuberculosis pulmonar o laringea, los que tienen lesión cavitaria en los pulmones, los que tienen mucha tos, los pacientes que no se cubren la boca al toser, los pacientes que tienen baciloscopías positivas en el esputo y los que no reciben un tratamiento adecuado y oportuno. La virulencia de los bacilos resistentes no es mayor que de la de bacilos sensibles. Sin embargo, los pacientes con TB multilogo resistente, extensamente resistente, pueden infectar a más personas debido al periodo prolongado de contagiosidad. ¿Cuándo consideramos un paciente que ya no está infectando? Es cuando está en tratamiento, cuando tiene baciloscopías negativas, está mejor en sus síntomas, pero en los pacientes con tuberculosis resistente hay que tener más cuidado. En un programa de control de infecciones de tuberculosis, el objetivo principal es la detección oportuna, la separación temprana, es decir, el aislamiento del paciente enfermo, la administración de tratamiento a las personas con tuberculosis. Esto se basa en 3 medidas de control que veremos en las siguientes diapositivas.
En primer lugar están los controles administrativos. Sirven para reducir el riesgo de exposición, infección y enfermedad a través de políticas y prácticas. En segundo lugar están los controles ambientales, para reducir la concentración de bacilos infecciosos en el aire en áreas donde la contaminación es probable. Y tercero, por último, la protección respiratoria, para proteger al personal que debe trabajar en ambientes con aire contaminado con Mycobacterium tuberculosis. Referente a controles administrativos, ¿a qué denominamos medidas de control administrativo? Son aquellas medidas y son las más importantes para proteger a trabajadores de salud, pacientes y a sus visitas. Son medidas gerenciales para reducir el riesgo de transmisión al prevenir la generación de núcleo de gotitas. Son procedimientos que se deben implementar, monitorizar, evaluar y revisar continuamente. Las medidas de control administrativo deben permitir la detección oportuna de las personas con tuberculosis, su aislamiento o separación del paciente con sospecha de tuberculosis. Deben permitir dar un tratamiento oportuno y adecuado y la promoción del tratamiento ambulatorio en pacientes. Es necesario identificar áreas de alto riesgo para transmisión de tuberculosis. Es necesario educar a pacientes y familiares. Muy importante el despistaje de tuberculosis para el personal de salud y realizar capacitación y educación del personal de salud. Para la detección oportuna de las personas con tuberculosis, todos debemos estar atentos para buscar sintomáticos respiratorios en áreas y servicios de nuestro hospital, sobre todo en zonas de alto riesgo de transmisión. Hay lugares que debemos identificar en la comunidad y sobre todo en los penales. En el aislamiento o separación del paciente con sospecha de tuberculosis, debemos hacer lo siguiente: hacer separación por espacio físico o por el horario de atención. Deben tener una atención inmediata, que el sintomático respiratorio use el respirador de la mascarilla, la educación para que se cubran la boca al toser y el aislamiento hospitalario cuando sea necesario. El tratamiento oportuno y adecuado nos va a permitir detectar factores de riesgo para TB resistente. Se debe comenzar un tratamiento inmediato. También el esquema que debemos dar debe ser el correcto, de acuerdo a su prueba de sensibilidad, y siempre aplicar el DOTS. En cuanto a promoción del tratamiento ambulatorio, debemos revisar siempre las indicaciones de hospitalización, revisar indicaciones de aislamiento, educar a la familia sobre las precauciones que se deben tener en casa al alta del paciente. Debemos realizar identificación de las áreas donde se realizan procedimientos y donde aumentan el número de partículas infecciosas. Va a ser diferente en cada establecimiento y pueden ser en las áreas de la atención de pacientes con tuberculosis, en lugares donde hagamos algún procedimiento diagnóstico, en las salas de espera, en las áreas quirúrgicas, etc. La capacitación y educación del personal de salud debe ser continua y se les debe dar información sobre transmisión y patogénesis de la tuberculosis, cuáles son las medidas de control de infecciones, cómo debe hacerse la detección del sintomático respiratorio, entre otros temas. Y en cuanto a la educación a los pacientes y a los familiares, se les debe explicar el periodo de contagiosidad, cómo se transmite la tuberculosis, cómo no se contagia la tuberculosis y las precauciones dentro del hogar y identificar los síntomas y signos de alarma. Se debe hacer el despistaje de tuberculosis para el personal de salud a través del PPD con su evaluación médica anual y su radiografía de pulmones.
Si hay personal enfermo con tuberculosis, solo representa una fracción de transmisión dentro del establecimiento y va a contagiar a otros trabajadores y a sus familiares. En cuanto a controles ambientales, se refieren a la segunda línea de defensa, sirven para reducir la concentración de núcleo de gotitas infecciosas, sirven para controlar la dirección y el flujo de aire, a través de la ventilación natural o mecánica, a través de filtros y a través de la luz ultravioleta germicida. Pueden ser costosos y técnicamente complejos. De ellos, la ventilación natural requiere pocos recursos. El propósito de la ventilación es controlar y mejorar el movimiento del aire. Y hay dos tipos, la ventilación natural y la ventilación mecánica. La ventilación natural es la más sencilla y menos costosa y puede lograr recambios de aire muy altos. Y debemos siempre asegurar una ventilación cruzada. Debemos maximizar las áreas abiertas, donde se recolecta el esputo, las salas de examen y las salas de espera y también en los pabellones. Debemos saber ubicar ventanas o lugares abiertos para que se genere una ventilación cruzada. Y esta debe ser del personal de salud al paciente y hacia afuera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la ubicación de muebles y personas para generar una correcta ventilación natural y un correcto flujo de aire. La ventilación mecánica es mucho más cara, sirve para producir presión negativa. Tenemos varios ejemplos, como extractores de cabina, ventiladores de ventana, sistemas de ventilación en general. Esto es el sistema de ventilación mecánica de nuestro hospital. La sala de aislamiento sirve para separar pacientes infecciosos. No podemos mezclar pacientes con diferente tipo de infección. Y es un ambiente que reduce la concentración del núcleo de gotitas. Es prioritario para pacientes infecciosos con tuberculosis resistente. La presión negativa de estos ambientes permite que el aire limpio del pasillo siempre debe correr hacia la sala y luego hacia afuera y no al revés. La presión negativa nos indica y nos favorece a que el aire es evacuado directamente hacia el exterior del establecimiento. Hay extractores mecánicos y siempre hay que tener la puerta cerrada cuando utilizamos este tipo de ventilación mecánica, con presión negativa. Los filtros de aire son medidas complementarias y son solo para áreas de alto riesgo. La luz ultravioleta germicida puede dejar inactivo al Mycobacterium tuberculosis. Es eficaz al limpiar el aire que tienen estos microorganismos y es una alternativa a intervenciones más costosas como la ventilación mecánica y es recomendado solo en áreas de alto riesgo. Debe haber un mantenimiento permanente de estas lámparas, se debe dirigir la luz hacia arriba para evitar exposición prolongada y se debe medir la emisión periódicamente. En cuanto a la protección respiratoria personal, que es la tercera medida de control de infecciones, se refiere a que se debe aplicar donde los otros controles no reducen la concentración de núcleo de gotitas. Complementa y no sustituye las medidas de control administrativo y control ambiental. Sin la implementación de los otros controles, la protección respiratoria no va a funcionar. Puede dar un falso sentido de seguridad al personal. Eso es muy importante recordarlo. Se debe usar en áreas donde hay pacientes aislados con tuberculosis, en cuartos donde se han realizado procedimientos para inducir a tos, en los consultorios médicos y dentales donde se trabaja con pacientes con sospecha de tuberculosis o con tuberculosis, en ambulancias y otros vehículos que transportan a pacientes con tuberculosis, en los hogares de pacientes
con tuberculosis frotis positivo y donde se realizan el procesamiento de cultivos y pruebas de sensibilidad. Cada establecimiento debe tener políticas escritas para el uso de respiradores. El uso de respiradores fuera de ambientes o situaciones donde no hay posibilidad de contagio con tuberculosis no protege al personal de salud. Tiende a estigmatizar a los pacientes innecesariamente y crea en el personal una falsa sensación de seguridad que a veces lleva a descuidar las otras medidas de control, como explicamos anteriormente. Existen varios tipos y marcas, deben ser aprobados por instituciones oficiales, deben ajustarse a la cara de la persona evitando fugas en los bordes y siempre debe usarse una prueba de ajuste para ver que funcione adecuadamente. Hay 9 tipos de filtros con 3 niveles de eficiencia, llamados 95, 99 y 100, y 3 categorías de resistencia a la degradación. La N significa no resiste a los aceites, la R resiste los aceites y la P a prueba de aceites. De ahí viene la denominación de, por ejemplo, la N95, que son desechables y son los que generalmente se aceptan para la mayoría de situaciones de nuestro trabajo. Y se pueden utilizar en los diferentes niveles de protección durante procedimientos de alto riesgo. Hay protocolos, cómo debe usarse, cómo debe colocarse y cómo debe retirarse los respiradores, que debemos observar escrupulosamente para que cumplan su función. Acá hay 2 ejemplos de la forma incorrecta de usar los respiradores. También debemos cuidar nuestros respiradores, porque nos pueden durar varias semanas, debemos guardarles en una bolsa de papel, cuidar su elástico y sobre todo no guardarlos colgados. Aquí hay una diferencia entre lo que es una mascarilla y un respirador. En la derecha es respirador y la izquierda es la mascarilla. Es importante recordar que las mascarillas no han sido diseñadas para proteger a la persona que las lleva puesta contra la inhalación de núcleos de gotitas infecciosas en el aire, pues no tienen un filtro especial. Las mascarillas evitan la propagación de microorganismos desde la persona que las lleva puesta hacia los otros. Deben ser usadas por pacientes contagiosos o cuando hay sospecha de que la persona puede contagiar. Son los mensajes del Centro de Excelencia de Tuberculosis Luz Cabines Rojas del Hospital Regional Docente de Trujillo. Agradecemos su atención.